todo surge a raíz de, pues, un poco de la pandemia, porque al estar encerrados y no salir y que todo el mundo ya lo vivimos y que estamos hasta la madre del tema, pasaba esto que era como muy difícil convivir consigo mismo y esta parte de cómo aprender a estar solo y cómo aprender a lidiar con tus propios demonios. Y de ahí surge esta historia que, pues básicamente lo que narra es una persona que se encuentra en un espacio en el que tiene que lidiar con una proyección de sí mismo y lidiar con el enfrentarse a qué tanto bien o qué tanto mal me haría enfrentarme a mí mismo, sabiendo que para salir de donde estoy, tengo que lidiar con mis propios problemas mentales, ¿no? Y de ahí surge y por ahí va, el enemigo y el protagonista son uno mismo y lo que conlleva esto, ¿no? De qué tanto puede salir uno bien librado, ¿no? Al estar, pues, enfrentándose a sí mismo. En esta historia yo sentía que al tener a un actor que me iba a hacer dos personajes, si yo no me movía y si me amarraba un poco con la cámara, podía quitar dinamismo. Y aquí lo que necesitaba era un dinamismo que me obligaba a estar mucho tiempo con la cámara siguiendo o moviéndome o apartándome. Y eso fue algo que incluí, que, que creo que pude dominar. Es de mucha responsabilidad porque la verdad dejar la cámara fija de repente te permite algunas cosas y te limita en otras. Y moverla mucho, híjole, es un riesgo que implicaba pensar mucho en dónde, a dónde voy a ver y cómo lo voy a ver. Y por eso mismo también pues tiene que ver con las cuestiones incluso monocromáticas de ciertas escenas, en tenerlas en cierto color para tratar de cambiar los momentos, para tratar de cambiar las atmósferas. Es un todo que también incluso con la música, yo había hecho siempre música de mis proyectos y aquí hice algo más electrónico, un poco más digital, por así decirlo, y es un todo que suma para el proyecto tal cual como me lo enfrenté. Para ser honesto, sí lo planeo, sí lo previsualizo, pero mucho sucede ya en el momento cuando estoy grabando. O sea, me doy el permiso también de llegar, ver el lugar y ver qué le puedo sacar. Por muy mínimo que sea el jugo que le pueda sacar en cuanto a cámara y en cuanto a juego, me permito eso, el estar en el lugar, porque también los actores son elementos vivos, que si tú de repente los amarras, hasta les bloqueas la interpretación. Entonces es como muy importante desde mi perspectiva el estar abierto a que los mismos actores nos den chance de jugar con más cosas, de hacer más cosas, y en ese sentido es como no nos cerremos, estemos abiertos. Y aquí la cuestión, al menos de la cámara en movimiento, me obligaba a pensar mucho cómo hacerlo, pero me gustó mucho lo que salió y me gustó mucho cómo lo abordé, porque sí, aprendí mucho en la cámara en movimiento. Yo estudié actuación en el método de Strasberg, que es un método que de repente divide un poco a la gente que hace interpretación, pero al yo saber que ese es el método que él aborda, es que yo entendía a la perfección que lo único que tenía que hacer era darle la claridad de qué personajes queríamos abordar y darle sus espacios para que él se preparara. Creo que por muy complicado que sea, él también se aprovecha del conocimiento que nos tenemos ambos, del haber trabajado tanto tiempo juntos, que ya hay cosas que no te meten ruido. Y eso es como una colaboración bien padre, porque al conocernos sabemos que no tenemos que cuestionar de repente decisiones al estar con la cámara enfrente. Lo primero que hacemos es ensayar. Yo lo que le pido siempre a mis actores es, aquí está la escena, ¿tú qué harías? Ya me dicen, no, pues yo haría esto, me sentaría aquí y de esta forma. Ok, te sigo, vamos a ver cómo lo haces. Y es lo que en ese sentido a Marcos le dejaba como mucho espacio. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo interpretarías? A ver, hazlo, abordémoslo, experimenta. Y a raíz de eso es como sacamos esos dos personajes que para mí son totalmente diferentes, totalmente muy bien hechos, con estas personalidades muy marcadas y que es algo bien complicado porque si bien dicen que actuar frente a una pantalla verde es complicado, él tenía que actuar frente a la nada. Sí tenía a Dana Luna que nos hacía la continuidad y ella de repente le daba respuesta en los diálogos, pero él tenía que hablar contra alguien imaginario, ¿no? Eso creo que es un reto muy complicado porque la verdad está en los ojos. Y yo siento y podría asegurar, digo, cada quien lo va a percibir de forma diferente, pero cuando ves la película es que en sus ojos sí está la mirada de verse a sí mismo.
esta película, al menos de efectivo, lo que yo invertí son alrededor de 200,000 pesos. Pero hay que tomar en cuenta varios factores. Número uno, el equipo yo ya lo tenía. O sea, la cámara ya la tenía, el estabilizador ya lo tenía, los micrófonos ya los tenía. Todo digamos, el equipo de rodaje es mío, me pertenece, es lo que está en mi casa, ¿no? Mi cámara, todos cables, todo eso yo lo tenía, mis luces, todo eso es mío. Entonces, si le quieres sumar a esos 200,000 pesos otros 100,000, porque también la cámara que utilizo es una cámara DSLR, tampoco es que utilice una ARRI o una Red o algo por el estilo, es una cámara que está, en el momento en que la compré, estaba alrededor de los, que será de los $2,500, algo así. Y con eso fue con lo que me fui digamos, esos son los gastos porque todo lo demás lo gasté en sueldo para mis actores, en alimentación, en vestuario, en renta de pagos de locaciones y así es como la saqué. También hay que tomar en cuenta la otra parte. Yo al saber que puedo hacer algún rol que me va a evitar tener un gasto o evitar tener poder destinar el dinero a cosas que yo no puedo hacer, como digamos un actor, es que yo me enfrento a hacer la postproducción y lo que hago pues, es que prácticamente me capacito en YouTube, me pongo a ver tutoriales, bajo los programas que son programas libres, o sea, digo, tú puedes bajar para editar y hacer postproducción y sonido DaVinci. Por el otro lado, pues te bajas en programas de 3D, lo que es Blender, y también me metí a ver tutoriales para ver cómo hacer algunas cosas en 3D. Y eso pues sí me implicó mucho tiempo, pero lo hice yo. Y eso pues obviamente me ahorra varios roles, me ahorra el rol del editor, me ahorra el rol de quien hace la mezcla de sonora, el rol de quien hace los efectos visuales, el rol de quien hace la corrección de color. Son como 4, 5 o 6 roles que yo asumí que al ya no depender de tener a un editor o alguien que tenga que hacerlo para que le pueda pagar un sueldo, pues es como me puedo aventar a hacerlo. Entonces, de dinero líquido son como, te digo, como 200,000 pesos, pero si le sumas toda la bola de cosas que no se pagaron, yo no me pagué un sueldo como director, obviamente, no me pagué un sueldo como escritor, no me pagué como, vamos, los diferentes roles que hago, hasta como de músico. Yo creo que la película estaría costando unos mínimo 500,000 pesos o 400,000 pesos, pero de sueldo líquido yo como productor, como creador, pues me gasté 200,000 pesos, también pensando en que les hablé a mis actores y les dije, miren, es un proyecto de independiente, de muy poca lana, sí tengo para pagarles, pero no les voy a pagar como lo que paga el IMCINE o el Fidecine o el Eficine o los que existan del cine, pero sí te puedo pagar como si fuera teatro muy baratito. ¿Aceptas? ¿Te interesa? ¿Quieres? El que diga yo acepto trabajarte por 1,000 pesos por día de llamado, no significa que eso cueste su trabajo. Significa que él ya está aportando una parte de su trabajo para que esto se realice. Entonces, si le sumas incluso eso, se sube todavía más. Porque si aquí yo te pongo en consideración el trabajo simplemente de Marcos, su trabajo como actor vale más que cualquier trabajo de alguien que sale en una telenovela y que lo hace al vapor. Entonces, simplemente él, por pura cuestión personal, aportó, terminó aportando y a él súmale a todos los demás. Todos, todos, hasta el que me cobró la locación del bosque, es el hijo de Joaquín Cordero, él tiene una casa ahí en Morelos, y me rentó súper barato los 3 días que filmamos ahí. Entonces, por ejemplo, él terminó aportando, porque no es que me haya aportado barato porque su locación era barata, sino porque él dijo, va, yo te echo la mano, pues yo sé que estás haciéndolo de forma independiente y pues te cobro una cuota de recuperación prácticamente, pero él ahí ya aportó. Entonces, si haces la suma de todo, pues ni siquiera queda en 400, seguramente se va al millón y cachito, seguramente, digo, y sigue siendo una producción muy, muy, muy barata porque pues sí, a fin de cuentas la hicimos muy pocas personas, ¿no?